«¡Así no! ¡Así no!», grité con todas las fuerzas que tenía, intentando sostenerme del marco de la puerta mientras sentía ese empujón violento en mi espalda. Mi corazón se disparó, las piernas me flaquearon, y por un segundo pensé que me iba a desmayar ahí mismo. A los 78 años, nunca imaginé que viviría un momento tan desesperante dentro de mi propia casa, con alguien de la familia. Cuando llegó por atrás y empujó, sentí un escalofrío helado subirme por la columna. Pero mis queridos, antes de contar lo que pasó ese día de 2015 que lo cambió todo, necesito regresar un poco en el tiempo para que entiendan esta historia. Me llamo Marlucia, tengo hoy 88 años, y lo que voy a contar puede parecer aterrador al principio, pero prometo que esta historia tiene un final que les va a calentar el corazón. Antes de empezar, quisiera saber ¿de dónde me están viendo? Déjenme en los comentarios, me encanta saber que mi voz está llegando a tantos rincones diferentes. Y si pueden, déjenme ese like. Ayuda mucho a esta viejita a seguir contando sus historias. Nací en 1937, en una época muy diferente a la de hoy, en un pueblito del estado de Puebla llamado Tehuacán. Mi papá, Osvaldo, era carpintero, y mi mamá, Nair, costurera. Crecí viendo a mi papá trabajar con las manos callosas, transformando pedazos de madera en muebles lindos que llenaban nuestra casa con ese olor rico a aserrín y barniz. Mi mamá tenía dedos de hada. Hacía vestidos tan bonitos que las mujeres de todo el pueblo querían encargarle. Aprendí de ellos el valor del trabajo honesto y de la familia unida. Me casé a los 19 años, en 1956, con Anselmo, un hombre trabajador que conocí en una feria del pueblo. Él era chofer de camión, viajaba bastante, pero siempre regresaba a casa con esa sonrisa grande y un regalito para mí. No éramos ricos, pero teníamos amor de sobra. Nuestra casa era sencilla, de 3 cuartos, con ese piso de cemento que yo trapeaba cada sábado hasta que brillaba. Las paredes estaban encaladas de blanco y yo siempre mantenía un florero con flores en la ventana de la sala. Tuvimos 3 hijos. Carmen nació en 1957, Irineu en 1959 y Doralice en 1962. Carmen era la más tranquila, siempre ayudando en las tareas de la casa desde pequeña. Irineu era travieso, vivía subiéndose a los árboles del patio y regresaba todo sucio de tierra. Pero Doralice, ay mis queridos, Doralice era mi consentida, mi bebé, esa que nació con una sonrisa en la cara y nunca perdió esa alegría de vivir. Tenía los ojos cafés más expresivos que he visto y una forma dulce de hablar que conquistaba a todo mundo. La vida seguía su curso normal. Anselmo trabajaba, yo cuidaba la casa y a los niños, y los domingos íbamos todos a misa de 9. Después de la iglesia, parábamos en la panadería de don Bartolomé para comprar pan dulce calientito. Ese era nuestro ritual sagrado, ese momento en familia que guardé en el corazón para siempre. Los niños crecieron rapidísimo, como siempre pasa. Carmen se casó en 1975 con Valdemar, un contador serio y responsable. Irineu se mudó a Ciudad de México en 1978 para trabajar en una fábrica. Y Doralice, mi pequeña, conoció a Silverio en 1980. Silverio era 10 años mayor que Doralice. Él tenía 28 años y ella apenas 18 cuando se conocieron en una fiesta de cumpleaños de una prima lejana. Recuerdo bien el día que llegó a casa toda sonrojada, con ese brillo diferente en los ojos, hablando de ese hombre alto, de espaldas anchas, que trabajaba como electricista. Tenía el cabello negro bien liso, siempre peinado hacia atrás con brillantina, y un bigote finito que cuidaba con esmero. Usaba pantalón de mezclilla y camisa de manga corta, siempre muy limpio y bien oliente. Al principio, confieso que me extrañó un poco. Silverio era educado, trabajador, pero tenía una forma media callada, demasiado serio para mi gusto. Cuando venía a visitarnos, se sentaba en la silla de la sala y se quedaba ahí, contestando lo que le preguntaban pero sin mucha plática. A Anselmo le cayó bien de volada. Hombre de pocas palabras entiende a otro hombre de pocas palabras, yo creo.
Empezaron a noviar y en 1982 se casaron. Doralice estaba radiante el día de la boda, con ese vestido de encaje que yo misma ayudé a coser, siguiendo las enseñanzas de mi mamá. La iglesia estaba llena, todo mundo feliz, y yo lloré de emoción viendo a mi bebé subir al altar. Se fueron a vivir a una casa rentada ahí cerca de la nuestra, en un barrio sencillo pero arregladito. Silverio trabajaba mucho, salía temprano y regresaba tarde, pero siempre traía el sustento para la casa. Doralice se quedaba en casa cuidando el hogar, como se esperaba de las mujeres en esa época. Venía a visitarme cada semana, a veces 2 o 3 veces, y platicábamos tomando café en la cocina mientras ella me contaba de su vida de casada. En 1984 nació el primer hijo de ellos, Expedito. Qué alegría fue cuando Doralice me llamó del hospital diciendo que había dado a luz un niño sano. Corrí al hospital tan rápido que hasta se me olvidó agarrar la bolsa con la ropita que había preparado. Cargué a ese bebito en mis brazos y sentí mi corazón desbordarse de amor. Silverio estaba orgulloso, aunque no lo demostraba mucho. Nomás se quedó ahí parado junto a la cama, mirando a su hijo con esa forma seria que tenía. 2 años después, en 1986, llegó Eunice. Otra niña linda, con los ojos de la mamá y la nariz del papá. La familia estaba completa. La casa de ellos vivía llena de risas de niños, y yo iba casi a diario a ayudar a Doralice con los pequeños. Silverio seguía trabajando duro, haciendo instalaciones eléctricas por todo el pueblo. Era respetado en el trabajo, conocido como profesional competente y honesto. Pero con el tiempo, empecé a notar algunas cosas que me inquietaban. Doralice siempre andaba cansada, con esas ojeras hundidas que no se le quitaban ni con buena noche de sueño. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, sonreía de esa forma suya y decía que era nomás la carrera con los niños. Pero una madre siente, mis queridos. Una madre siempre siente cuando hay algo mal con un hijo. Las visitas de ella se fueron espaciando. Antes venía 3 veces por semana, luego pasó a 1 vez, después de 15 en 15 días. Cuando yo iba a su casa, Silverio siempre andaba cerca. Nunca nos dejaba platicar a solas por mucho tiempo. Él no era grosero, nada de eso, pero tenía esa forma de quedarse ahí, presente, como si estuviera vigilando. Un día, en 1988, fui a visitar a Doralice y la encontré llorando escondida en la cocina. Le pregunté qué había pasado y me dijo que no era nada, que estaba nomás cansada. Pero cuando abracé a mi hija, la sentí temblar toda. Insistí para que me contara, pero Silverio llegó de la calle en ese momento y ella se recompuso rapidito. Se secó las lágrimas y fue a hacer café para nosotros. Los años fueron pasando y esa sensación fea en mi pecho nomás crecía. Doralice estaba diferente, ya no era esa muchacha alegre y platicadora de antes. Se puso más callada, más en la suya, y siempre tenía una excusa para no ir a las reuniones familiares. Cuando lograba ir, se quedaba poco tiempo y luego decía que necesitaba regresar a casa. En 1993 perdí a mi Anselmo. Le dio un infarto fulminante, de esos que no dan ni tiempo de auxiliar. Fue un martes por la mañana. Estaba desayunando cuando se llevó la mano al pecho y cayó. Llamé la ambulancia, pero cuando llegó al hospital ya había partido. Mis queridos, el dolor de perder un compañero de 37 años de matrimonio es algo que no sé ni cómo describir. Parece que me arrancaron un pedazo de mí. Me quedé destrozada, perdida, sin saber cómo seguir adelante. Pero tenía que ser fuerte por mis hijos y nietos. Carmen e Irineu me daban mucho apoyo. Venían a visitarme siempre. Doralice también vino, pero noté que estaba aún más flaca, con esa mirada cansada. Le pregunté si estaba comiendo bien, y dijo que sí. Pero una madre conoce una mentira cuando la ve. Después del fallecimiento de Anselmo, la casa se me hizo demasiado grande estando sola. Carmen sugirió que me fuera a vivir con ella, pero yo no quería ser carga para nadie. Preferí quedarme en mi casa, con mis recuerdos, mis olores conocidos, ese piso que trapeé durante tantos años. Aprendí a vivir sola, haciendo mis tareas despacio, cocinando solo para mí, viendo mi telenovela de las 6.
Los años 90 fueron pasando y yo iba envejeciendo, como es natural de la vida. Mis piernas ya no tenían la misma fuerza, subir escaleras se me hizo más difícil y empecé a usar bastón para apoyarme. Pero mi cabeza seguía buena, gracias a Dios, y mi preocupación por Doralice no más aumentaba. En 1998, un día que nunca voy a olvidar, Doralice apareció en mi casa con un moretón en el brazo. Dijo que se había golpeado con el ropero, pero esa marca estaba rara, parecía más bien dedos apretando. Sentí mi corazón apretarse, pero no tuve valor de insistir en el tema porque ella estaba tan frágil que pensé que se iba a derrumbar ahí enfrente de mí. Empecé a sospechar que Silverio no estaba siendo buen marido para mi hija. Intenté platicar con ella varias veces, pero siempre cambiaba el tema o decía que yo estaba imaginando cosas. ¿Qué podía hacer? No podía obligarla a contarme, y en mi época aprendimos que no te metes entre marido y mujer. El nuevo milenio llegó y con él más preocupaciones. Expedito y Eunice ya estaban grandes. El muchacho con 16 años y la niña con 14. Venían a visitarme de vez en cuando, siempre educados y cariñosos, pero noté que ellos también tenían ese aire de tristeza, como si cargaran un peso en los hombros. En 2003 pasó algo que me dio un susto del demonio. Estaba en casa cuando recibí una llamada de Carmen diciendo que Doralice se había desmayado en la calle y estaba en el hospital. Le pedí al vecino que me llevara corriendo para allá. Cuando llegué, encontré a mi hija en la camilla, pálida como la cera, recibiendo suero. Los doctores dijeron que era deshidratación y desnutrición. Desnutrición. Mi hija estaba pasando hambre en su propia casa. Silverio llegó al hospital poco después, todo preocupado, preguntando qué había pasado. Se quedó ahí junto a ella, agarrándole la mano, haciendo papel de marido dedicado. Pero yo miré dentro de esos ojos suyos y vi algo que me heló por dentro. No sé explicarlo bien, pero era como si hubiera una frialdad ahí, una cosa que no cuadraba con toda esa preocupación que estaba demostrando. Cuando Doralice salió del hospital, insistí para que se quedara unos días en mi casa a recuperarse, pero dijo que no podía, que necesitaba regresar para cuidar la casa y a Silverio. Eso me partió el corazón. Mi hija se estaba anulando completamente, poniendo las necesidades de los demás siempre antes que las suyas. Ustedes que me están acompañando hasta aquí, ¿ya se dan cuenta hacia dónde iba esta historia? A veces las señales están todas ahí enfrente de nosotros, pero no las queremos ver porque duele demasiado aceptar la verdad. Si este video les está tocando el corazón, déjenme su like para incentivarme a seguir compartiendo estas memorias. Los años fueron pasando y yo fui envejeciendo aún más. En 2008 me tuvieron que hacer una cirugía de cadera porque tenía mucho dolor. Me quedé unos meses recuperándome y fue Doralice quien vino a cuidarme. Se quedaba a dormir en casa, me hacía de comer, me ayudaba a bañarme, me cambiaba las curaciones. Fue durante esos meses que recuperamos esa cercanía de antes. Una noche, estábamos las dos solas en la sala, yo acostada en el sofá y ella sentada en la silla de al lado tejiendo, cuando empezó a llorar bajito. Le pregunté qué había pasado y esta vez no pudo esconderlo. Entre sollozos me contó que Silverio había cambiado mucho después de que los hijos crecieron, que la controlaba en todo, desde el dinero que podía gastar hasta con quién podía platicar, que fiscalizaba todo lo que hacía y siempre encontraba algo que criticar. Sentí un coraje subir dentro de mí, pero al mismo tiempo un alivio porque finalmente se estaba abriendo. Le pregunté si él le pegaba y se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Finalmente dijo que ya había pasado algunas veces, pero que ella lo había provocado, que había hecho algo mal. Mis queridos, escuchar a mi hija asumir culpa por recibir golpes de su marido fue una de las cosas más dolorosas de mi vida. Intenté convencerla de que se separara, pero dijo que no podía, que ya tenía 46 años, que no tenía a dónde ir, que no sabía hacer nada más que cuidar la casa. Dijo también que los hijos ya estaban grandes y pronto se irían, y que después se quedaría sola con Silverio, pero que iba a buscar forma de aguantar. Pasé noches sin dormir pensando en mi Doralice atrapada en ese matrimonio.
Platiqué con Carmen sobre esto, y también se horrorizó, pero no sabíamos qué hacer. Irineu hasta fue a hablar con Silverio, pero él negó todo. Dijo que yo me estaba poniendo vieja e inventando historias, y que Doralice era muy bien tratada en casa. Después de esas semanas cuidándome, Doralice regresó a su casa, y las cosas volvieron a como estaban antes. Desapareció otra vez, dejó de visitarme con frecuencia, y cuando yo llamaba a Silverio, siempre decía que estaba ocupada o durmiendo. En 2010 pasó algo maravilloso. Expedito se casó con una muchacha muy bonita llamada Celina. Eunice también había conseguido novio, un muchacho educado llamado Leandro. Ver a los nietos felices me daba alegría, pero al mismo tiempo dolía ver a Doralice en ese matrimonio infeliz. Expedito y Celina tuvieron su primer hijo en 2011, mi primer bisnieto, un niño hermoso al que le pusieron Aurelio. Yo ya tenía 74 años y cargar a ese bebé en mis brazos me llenó de esperanza. La vida continúa, ¿verdad, mis queridos? Por más dolor que tengamos en el corazón, la vida continúa y trae nuevas alegrías. Fue en 2012 que las cosas empezaron a cambiar de verdad. Expedito consiguió un trabajo muy bueno en otra ciudad y se iba a mudar con la familia. Antes de irse, vino a visitarme y platicamos bastante. Me contó, con lágrimas en los ojos, que su papá siempre había sido muy duro con ellos cuando eran niños, que gritaba mucho, que era controlador, que ponía triste a su mamá, pero que ahora que se iba, su preocupación era dejar a su mamá sola con su papá. Eso confirmó todas mis sospechas. No era solo impresión mía. Silverio realmente no era un buen hombre, pero ¿qué podía hacer? Doralice era adulta, tenía sus decisiones, y por más que doliera, tenía que respetar su decisión de quedarse en el matrimonio. Eunice también se casó ese mismo año, en 2012, con Leandro. Fue una boda bonita, pero recuerdo que Doralice estaba triste, aunque intentaba disimular con sonrisas. Estaba perdiendo a sus 2 hijos de una vez, quedándose sola con un marido que no la trataba bien. Después de que los hijos salieron de casa, empeoró todavía más. Doralice adelgazó tanto que cuando la veía me asustaba. Los huesos asomándose, la piel sin vida, el cabello sin brillo. Parecía una sombra de la mujer alegre que había sido. Fue en marzo de 2015 que todo cambió. Yo estaba en casa, ya con mis 78 años bien vividos, cuando recibí una llamada de Doralice. Estaba llorando tanto que apenas podía hablar. Dijo que necesitaba venir a mi casa, que ya no aguantaba más, que esta vez había sido demasiado. Le dije que viniera inmediatamente. Media hora después, llegó a mi puerta con una maletita pequeña y los ojos hinchados de tanto llorar. Entró a la casa y se derrumbó en el sofá, sollozando. Me senté junto a ella, le pasé la mano por el cabello y la dejé llorar todo lo que necesitaba llorar. Después de un rato, empezó a contarme. Silverio había empeorado mucho después de que los hijos se fueron. Se puso aún más controlador, más agresivo. Ella no podía hacer nada sin pedir permiso. Si la comida no estaba como él quería, aventaba el plato al suelo. Si se tardaba en la calle, se ponía furioso. Vivía diciéndole que era una inútil, que no servía para nada, que debería agradecer que él se hubiera casado con ella. La noche anterior había hecho arroz y él dijo que estaba sin sal. Ella pidió disculpas y fue a ponerle más sal, pero él agarró la olla y aventó todo al fregadero. Después le gritó tanto que le dio una crisis de llanto. Él entonces le dijo que era débil, que era patética, y se fue a dormir dejándola llorando en la cocina. Fue en ese momento que decidió que tenía que salir de ahí, aunque fuera por unos días. Abracé a mi hija y le dije que se podía quedar conmigo el tiempo que necesitara, que esa también era su casa, que ahí estaría segura. Durmió en el cuarto que había sido suyo cuando niña, en esa camita individual que yo mantenía siempre arregladita. Al día siguiente, Silverio empezó a llamar. Primero fueron llamadas calmadas, preguntando dónde estaba, diciendo que estaba preocupado. Como ella no contestaba, empezó a llamar a mi teléfono. Contesté y le dije que estaba conmigo, que estaba bien,
y que se iba a quedar unos días para hacerme compañía. No le gustó nada. Dijo que el lugar de una esposa era en casa con el marido, pero yo le dije que mi hija se iba a quedar conmigo y ya. Los días fueron pasando, y por primera vez en mucho tiempo vi a Doralice volver a sonreír. Me ayudaba en las tareas de la casa, cocinábamos juntas, veíamos la telenovela juntas en el sofá, platicábamos de todo. Era como si hubiera renacido. Le regresó el color a la cara, los ojos volvieron a brillar y hasta la forma de caminar se le hizo más ligera. Silverio llamaba todos los días, cada vez más insistente. Decía que la necesitaba en casa, que había arreglado todo, que iba a cambiar. Pero esta vez Doralice estaba firme. Dijo que solo iba a regresar si las cosas cambiaban de verdad, si él la trataba con respeto. Fue durante ese tiempo que Carmen sugirió una idea. Dijo que tal vez sería bueno que yo me fuera a vivir definitivamente con Doralice a su casa, así ella no se quedaría sola con Silverio. Pensé mucho en eso. Mi casa era pequeña y sencilla, pero había sido mía durante tantos años. Cada rincón tenía un recuerdo de Anselmo, de mis hijos creciendo. Pero al mismo tiempo, la idea de poder cuidar a mi Doralice me gustaba. Platiqué con ella sobre eso y sus ojos se llenaron de lágrimas. Dijo que le encantaría tener mi compañía, que se sentiría más segura conmigo cerca. Fue entonces que decidimos. Yo iba a vender mi casita y usar el dinero para hacer una remodelación en la casa de ellos. Iban a hacer una ampliación para mí, un cuartito solo mío con baño, para tener mi espacio y mi privacidad. Cuando le contamos a Silverio, no pareció muy animado, pero tampoco pudo negarse. Al fin y al cabo, era una ayuda económica importante. Con el dinero de la venta de mi casa, alcanzaría para hacer una buena remodelación y todavía sobraría dinero guardado. Aceptó, medio de mala gana, pero aceptó. Fue un periodo corrido. Vendí mi casa a una familia joven que estaba empezando su vida, igual que Anselmo y yo habíamos empezado tantos años atrás. Dolió en el corazón entregar las llaves, despedirme de ese rinconcito que había sido mi refugio por tanto tiempo, pero la certeza de que estaba haciendo lo correcto por mi hija me daba fuerza. La remodelación empezó en abril de 2015. Contrataron a un albañil conocido de la familia, don Casimiro, un señor ya grande que trabajaba despacio pero con esmero. Iban a hacer mi cuartito en la parte de atrás de la casa, con una puertita que daba al patio y una ventana grande para que entrara bastante luz. Durante la remodelación, me quedé viviendo en casa de Carmen. Doralice regresó a su casa, pero ahora las cosas estaban diferentes. Venía a visitarme casi todos los días a casa de Carmen, siempre con esa alegría en la cara. Decía que Silverio estaba más tranquilo, más respetuoso. Yo rogaba que fuera verdad, pero una parte de mí desconfiaba que era solo porque sabía que yo me iba a vivir con ellos. La remodelación tardó 3 meses. En ese tiempo pasó algo hermoso. Eunice descubrió que estaba embarazada. Iba a ser mi segunda bisnieta, una niña que ya habían decidido llamar Teresa. La noticia nos llenó el corazón de alegría. Doralice estaba radiante, iba a ser abuela por segunda vez. En julio de 2015, la remodelación finalmente quedó lista. Mi cuartito estaba hermoso. Las paredes pintadas de un amarillo clarito que siempre me gustó, una ventana grande con cortina de encaje blanco, un ropero nuevo de pino claro, mi cama matrimonial que había traído de mi antigua casa y hasta un sillón cómodo para sentarme a tejer. El baño era pequeño, pero tenía todo lo que necesitaba. Llegó el día de la mudanza. Era una tarde de sábado, cielo azul sin nubes, ese solcito rico de invierno. Carmen, Valdemar, Irineu y hasta Eunice con la panza ya notoria vinieron a ayudar. Trajeron mis cosas en camioneta, mis muebles, mi ropa, mi colección de santos de yeso que tenía desde niña, mis ollas, mis trapos de cocina bordados, todo lo que era mío y contaba mi historia. Doralice estaba felicísima, corriendo de un lado para otro, ayudando a organizar todo. Silverio también estaba ahí, cargando las cosas pesadas, pero con esa forma seria que tenía siempre. No hablaba mucho, solo hacía lo que tenía que hacer. Cuando todo estaba finalmente arreglado, Carmen hizo una comida rica para celebrar.
Fue una fiesta. Había pollo asado, arroz, frijoles, ensalada. Nos quedamos todos reunidos en la mesa, platicando, riendo, recordando historias viejas. Fue uno de los días más felices que tuve después de la muerte de Anselmo. Después de que todos se fueron, yo, Doralice y Silverio nos quedamos ahí en la casa. Me senté en mi sillón nuevo, miré alrededor de mi cuartito y sentí una paz del demonio. Estaba cerca de mi hija, podía cuidarla y ella a mí. Era una nueva etapa de la vida empezando. Los primeros días fueron de adaptación. Me despertaba temprano, tomaba mi café, ayudaba a Doralice en las tareas de la casa. Ella protestaba, decía que no necesitaba hacer nada, que estaba ahí para descansar, pero yo no podía quedarme quieta. Siempre fui mujer de trabajo, de movimiento. Silverio salía temprano a trabajar y regresaba al final de la tarde. Cuando estaba en casa, se quedaba más en la sala viendo televisión o en el patio arreglando algo. No platicaba mucho conmigo, pero tampoco era grosero. Trataba a Doralice con más respeto en mi presencia. Eso lo noté. Las semanas fueron pasando y me di cuenta de que mi presencia en la casa le estaba haciendo bien a Doralice. Estaba más alegre, más comunicativa, volvió a tener ganas de arreglar la casa, de cocinar con esmero. Nos hacíamos compañía durante el día, platicábamos de todo, veíamos nuestras telenovelas juntas, tejíamos sentadas en el sofá. Pero hubo una cosa que empecé a notar y que me incomodó. Silverio estaba diferente conmigo. No era nada que dijera o hiciera, era más una sensación. Se quedaba mirándome de forma rara, como si estuviera evaluando, midiendo, esperando algo. Intenté ignorarlo porque pensé que era impresión mía, cosas de la vejez. Llegó agosto y con él el cumpleaños de Doralice. Iba a cumplir 53 años el 15. Acordamos hacer una comida para celebrar, llamar a los hijos, los nietos. Iba a ser una fiesta bonita. Pero pasó una cosa una semana antes del cumpleaños que me dejó con ese hielo en la panza. Era una tarde de jueves. Doralice había ido a hacer compras al mercado y yo estaba sola en casa con Silverio. Él había regresado más temprano del trabajo. Yo estaba en mi cuarto cuando escuché la puerta cerrarse. Pensé que era Doralice llegando, pero cuando miré por la ventana, vi que era solo Silverio. Seguí en mi cuarto, organizando mis cosas. De repente, escuché pasos viniendo hacia mi cuarto. La puerta estaba entreabierta y Silverio apareció ahí, parado en el marco. Me llevé un susto. ¿Necesita algo, Silverio?, pregunté. Se quedó mirándome por unos segundos que parecieron una eternidad. Había algo diferente en sus ojos, algo que me dejó incómoda. Solo vine a ver si la señora está bien instalada, dijo, pero siguió ahí parado. Sí estoy, gracias, respondí, intentando mantener la voz firme. Dio un paso hacia adentro del cuarto y mi corazón se disparó. No sé explicarlo bien, pero sentí peligro. Ese instinto que uno tiene cuando algo no está bien, ¿saben? La señora está bien jovencita para su edad, dijo, con un tono de voz que no era normal. Sentí un escalofrío. Aquello no era un cumplido, era otra cosa. Me levanté de la cama donde estaba sentada y me quedé de pie, agarrando el bastón. No sabía si estaba entendiendo mal, si mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. Necesito ir a la cocina a hacer café, dije, intentando salir del cuarto. Pero él no se movió de la puerta. Se quedó ahí, bloqueando mi paso. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir por la boca. No hay prisa, dijo. Fue en ese momento que escuché el ruido de la llave en la puerta de entrada. Era Doralice llegando. Silverio inmediatamente cambió de postura, salió de mi cuarto y se fue a la sala como si nada hubiera pasado. Me quedé ahí temblando, intentando entender qué había sido eso. ¿Había sido real o eran cosas de mi cabeza? Decidí no decir nada a Doralice porque no estaba segura y no quería crear problemas en vano. Pero después de ese día me puse más atenta. Me di cuenta de que siempre que Doralice salía y Silverio estaba en casa, él buscaba forma de aparecer cerca de mi cuarto.
Se quedaba dando excusas tontas, diciendo que iba a agarrar una herramienta del cuartito que estaba junto al mío, o que iba a regar las plantas del patio. Siempre tenía una excusa, pero yo sentía esos ojos encima de mí, dejándome la piel chinita. Decidí entonces que no me iba a quedar sola en casa con él. Siempre que Doralice necesitaba salir, yo iba con ella. No importaba si era solo para ir a la panadería o al mercado. Ella se extrañaba un poco porque antes me quedaba descansando en casa, pero yo inventaba que tenía ganas de dar una vuelta, tomar el aire. Llegó el día de su cumpleaños, 15 de agosto. Nos despertamos temprano para preparar todo. Hicimos unos frijoles charros bien ricos, arroz bien suelto, carne asada, pico de gallo bien picosito. Carmen trajo el pastel, una cosa hermosa, toda decorada con betún y fresas. Expedito vino con Celina y el pequeño Aurelio, que ya tenía 4 años y era un encanto de niño. Eunice llegó con Leandro y esa panza enorme. Faltaba solo un mes para que naciera el bebé. Fue una comida maravillosa. La casa estaba llena de gente, de risas, de alegría. Doralice estaba radiante, con un vestido floreado nuevo que había comprado especialmente para la ocasión. Silverio estaba hasta más suelto que lo normal, platicando con los yernos, jugando con el nieto. Parecía una familia normal, feliz. Después de la comida, los hombres se fueron a la sala a ver fútbol, y nosotras, las mujeres, nos quedamos en la cocina platicando mientras lavábamos los trastes. Fue en ese momento que Eunice contó que ella y Leandro tenían un problema serio. Vivían de renta en una casa pequeña y el dueño les había avisado que iba a vender la propiedad. Tendrían que salirse en 3 meses, justo en la época en que iba a nacer el bebé. Leandro ganaba razonablemente bien trabajando como mecánico, pero no tenía dinero ahorrado para dar enganche de una casa propia. Estaban desesperados buscando otro lugar para rentar, pero todo estaba muy caro y no encontraban nada adecuado para recibir a un bebé. Doralice se preocupó muchísimo. Qué situación tan difícil para que los hijos pasaran por eso, más con la llegada del bebé. Carmen sugirió que se quedaran con ella un tiempo, pero su casa era pequeña, ya apretada con ella, Valdemar y sus 2 hijos adolescentes. Fue entonces que se me ocurrió una idea. Miré a Doralice y dije, ¿y si se vienen a vivir aquí? Esta casa es grande, tiene 3 recámaras. Silverio y tú usan una, yo uso otra, y la tercera está vacía. Podría servir perfecto para Eunice, Leandro y el bebé. Doralice me miró con esos ojos bien abiertos. Mamá, ¿usted cree que funcionaría? ¿No iba a quedar muy apretado? ¿Apretado? Para nada. Esta casa es grande, tiene espacio de sobra, y ustedes iban a ayudar a su hija en un momento tan importante. Imagínense que tenga que mudarse con bebé recién nacido, buscando casa desesperada. Aquí tendría toda la comodidad, apoyo de la familia. Eunice empezó a llorar de emoción. Abue, ¿de verdad cree que se puede? Yo no quería molestar a nadie. ¿Molestar? Para nada, mija. La familia es para eso, para ayudarse. Vas a tener al bebé, vas a necesitar apoyo y aquí tienes a tu mamá y a mí para ayudar con todo. Leandro trabaja todo el día, entonces te ibas a quedar solita si vivieran en otro lado. Aquí tienes compañía, tienes quien te ayude. Doralice abrazó a su hija y dijo que le encantaba la idea. Solo hay que platicar con tu papá, pero estoy segura de que va a estar de acuerdo. Es nuestra hija, nuestro nieto que viene, claro que tenemos que ayudar. Cuando los hombres regresaron de la sala, les contamos la idea. Leandro se puso medio apenado, dijo que no quería dar lata, pero que si era posible agradecerían mucho. Silverio se quedó callado un rato. Se veía que no le había gustado mucho la idea, pero ¿qué podía decir? Era su hija, su nieta que venía. Como que refunfuñó un «si es para ayudar a Eunice» y no dijo más nada. Quedó acordado entonces. En septiembre, en cuanto el dueño de la casa avisara que necesitaban salirse, Eunice y Leandro se mudarían para acá. Iban a dividir los gastos de la casa, ayudar en lo que fuera necesario, y se quedarían hasta que lograran juntar dinero para un lugar propio. Las semanas pasaron rápido. El 20 de septiembre de 2015 nació la pequeña Teresa.
¡Qué niña tan linda, mis queridos! Toda rosadita, con un pelo negro igualito al del abuelo Silverio, lloroncita, pero sanita. Fuimos todos al hospital a conocerla, y ver a Doralice cargando a la nietecita fue una de las cosas más bonitas que he visto. 10 días después del nacimiento de Teresa, Eunice y Leandro se mudaron a la casa. Trajeron sus cosas. No eran muchas. Una pareja joven empezando su vida no acumula tanto. El cuarto quedó arregladito, con la cuna de la bebé, el ropero, la cómoda. Organizamos todo con mucho cariño. Los primeros días fueron de adaptación para todos. Teresa lloraba mucho en la noche, como lloran los bebés, y despertaba a toda la casa. Pero nadie se quejaba. Leandro salía temprano a trabajar y regresaba en la noche. Durante el día, nos quedábamos las 3 mujeres cuidando la casa y al bebé, yo, Doralice y Eunice. Fue en ese periodo que vi a mi hija renacer de verdad. Cuidar a la nieta le trajo una luz nueva a los ojos. Siempre andaba con Teresa en brazos, cantándole canciones, haciéndole cariñitos. Ayudaba a Eunice con todo. Cambiar pañales, bañarla, preparar biberones. La casa vivía llena de vida, de movimiento, de ese olor rico a bebé. Silverio, sin embargo, se puso aún más cerrado. No se quejaba abiertamente, pero se veía que no estaba feliz con la casa llena de gente. Llegaba del trabajo, comía, se iba a su recámara con Doralice y se quedaba ahí hasta la mañana siguiente. Casi no platicaba con nadie, no cargaba a la nieta, no mostraba interés. Leandro lo notaba y se quedaba medio incómodo. Era un muchacho educado, siempre saludaba a Silverio, intentaba platicar, pero recibía respuestas cortas de una sola palabra. Empecé a preocuparme de que esa situación creara un ambiente feo en la casa. Fue un sábado de octubre que las cosas cambiaron. Silverio había ido a hacer un trabajo en casa de un cliente, de esos trabajos de fin de semana que pagan bien. Leandro estaba en casa, aprovechando su día libre. Teresa estaba llorando mucho, con un cólico de esos que dan lástima. Eunice estaba desesperada intentando calmar a su hija, y nada funcionaba. Leandro agarró a la bebé en brazos y empezó a caminar por la casa, haciéndole ese balanceo que hacen los papás, hablándole bajito. Poco a poco, Teresa se fue calmando hasta finalmente dormirse en brazos de su papá. Se quedó ahí con ella en brazos más de media hora, con miedo de ponerla en la cuna y que se despertara. Fue en ese momento que Silverio llegó a casa. Entró por la puerta y vio la escena. Leandro sentado en el sofá con la nieta dormida en brazos, Eunice junto a él, Doralice y yo en la cocina haciendo comida. Una escena de familia normal, ¿saben? Pero por cómo miró Silverio, se veía que aquello le molestó. Se fue directo a la recámara sin saludar a nadie. Doralice fue detrás a preguntar si todo estaba bien, y lo escuchamos hablar fuerte, cosa que no era común. Esta casa se volvió un relajo, ya no hay paz. Doralice regresó a la cocina con los ojos aguados. Eunice y yo no sabíamos qué hacer. El ambiente se puso pesado, ese silencio incómodo. Leandro puso a Teresa en la cuna y se fue al cuarto también, sintiéndose mal por la situación. Más tarde, cuando todos ya se habían ido a dormir y yo estaba en mi cuarto leyendo un libro, escuché una discusión viniendo del cuarto de Doralice y Silverio. La pared no era muy gruesa y se oía, aunque yo no quisiera. Silverio estaba quejándose, diciendo que la casa ya no era suya, que había demasiada gente, que ya no tenía privacidad. Doralice intentaba calmarlo, diciendo que era temporal, que los muchachos pronto iban a conseguir un lugar propio. Pero entonces lo escuché decir algo que me heló. «Ya no me gustaba que tu mamá viviera aquí, ahora hay más gente todavía. Esta casa se volvió hotel». Se me apretó el corazón. Entonces era eso. Nunca me había aceptado ahí, solo me había tolerado porque el dinero de la venta de mi casa había ayudado en la remodelación. Sentí una tristeza profunda, ese sentimiento de no ser bienvenida, de estar estorbando, pero al mismo tiempo, un coraje. ¿Cómo se atrevía a hablar así de la mamá de su propia esposa? Escuché a Doralice defender. «No hables así de mi mamá.
Está aquí porque yo quise, porque la necesito. Y Eunice es nuestra hija, nuestra nieta. ¿Cómo puedes hablar así? La discusión siguió un rato más hasta que todo quedó en silencio. No pude dormir esa noche. Me quedé pensando si de verdad no estaba estorbando, si no debería buscar otro lugar para vivir. Pero ¿a dónde iba? Regresar era imposible. Había vendido mi casa. ¿Irme a vivir con Carmen? Pero ella ya había dicho que su casa era pequeña. Al día siguiente, Silverio salió temprano y nos quedamos nosotras 4 en casa. Doralice tenía unas ojeras profundas. Visiblemente había dormido mal. Eunice y Leandro estaban callados, medio incómodos. Yo intenté actuar normal, pero estaba sacudida por dentro. Fue ahí que tomé una decisión. Llamé a Doralice para platicar en mi cuarto. Cerré la puerta y nos sentamos en mi cama. «Hija, escuché la discusión anoche», empecé. Ella bajó la cabeza, avergonzada. «Perdóname, mamá. Estaba nervioso», habló sin pensar. «No, Doralice», dijo lo que siente. «Y lo entiendo. La casa también es de él. Tiene derecho de querer tranquilidad. Pero ¿sabes qué me di cuenta? Que no quiere tranquilidad. Quiere control. Te quiere sola, aislada, sin familia cerca para apoyarte». Se quedó en silencio, pero las lágrimas empezaron a caer. «Mi hija querida, ¿ya te diste cuenta de que desde que vine a vivir aquí cambió la forma de tratarte? Está más contenido, más controlado, porque hay gente viendo, y ahora con Eunice y Leandro aquí, está aún más incómodo. No es por el ruido, por el espacio, es porque perdió el control total sobre ti». Sollozó y me abrazó. «Lo sé, mamá, lo sé, pero ¿qué hago? No puedo pedirles que se vayan, las necesito aquí. Pero tampoco puedo acabar con mi matrimonio». «Tu matrimonio ya se acabó hace mucho tiempo, Doralice. Lo que tienes con él no es matrimonio, es prisión. Nomás no lo has visto todavía porque estabas sola, sin nadie que te mostrara cómo es vivir de verdad». Platicamos por horas. Por primera vez, abrió completamente el corazón. Me contó cosas que ni me imaginaba, las humillaciones constantes, los insultos, las veces que la empujaba, los días sin hablarle como castigo por cualquier tontería. Contó que hace años ya no sentían nada el uno por el otro, que dormían en la misma cama pero eran extraños, que vivía de puntitas, con miedo de hacer algo mal y despertar su furia. «Pero ahora es diferente, mamá», dijo, secándose las lágrimas. «Ahora las tengo a ustedes. Tengo a mi hija, mi yerno, mi nieta, mi mamá. Tengo una familia de verdad dentro de esta casa. Y eso me da fuerza. Por primera vez en años, no siento que estoy sola». Abracé a mi hija con fuerza. Ahí en ese cuarto, las dos lloramos juntas. Ella liberando años de dolor guardado, y yo sintiéndome impotente por no haberme dado cuenta antes de la dimensión de su sufrimiento. Los días siguientes fueron tensos. Silverio apenas hablaba con alguien. Llegaba, comía en silencio, se iba al cuarto. Los fines de semana, inventaba trabajos fuera de casa para no estar ahí. La casa estaba dividida. De un lado él, del otro todos nosotros. Pero algo bonito empezó a pasar. Nosotros 4, yo, Doralice, Eunice y Leandro, nos volvimos una familia de verdad. Leandro era un muchacho maravilloso, siempre ayudando en todo. Hacía las compras, arreglaba cosas rotas en la casa, jugaba con Teresa. Era el hijo que Silverio nunca fue para Doralice, y el yerno con el que cualquier suegra soñaría. Teresa crecía linda e inteligente. Con 2 meses ya sonreía a todo mundo. Era una bebé tranquila y alegre. Ver a ese bebé en la casa trajo una alegría que hacía mucho no se sentía ahí. Hasta Doralice estaba diferente, más firme, más decidida, más ella misma. Llegó noviembre, y con él el calor. Leandro estaba trabajando mucho, haciendo horas extras, juntando dinero para poder dar el enganche de una casa propia. No quería depender de nadie, era orgulloso en el buen sentido, del tipo que quiere conseguir las cosas con su propio esfuerzo. Un sábado por la tarde, estaba arreglando su carro que se había descompuesto. Estaba todo sucio de grasa, debajo del carro, cuando Silverio llegó a casa. Por primera vez en semanas,
Silverio se paró y preguntó qué le había pasado al carro. Leandro explicó el problema y Silverio, que sabía bastante de mecánica por las herramientas eléctricas, se ofreció a ayudar. Se quedaron ahí los dos toda la tarde, arreglando el carro. Cuando lograron componerlo, vi a los dos sonreír. Fue la primera vez que vi a Silverio sonreír desde que Eunice y Leandro se habían mudado para acá. Pensé que tal vez las cosas podrían mejorar. Y realmente mejoraron. Despacito, día tras día, Silverio se fue soltando más. Empezó a platicar con Leandro, a enseñarle cosas sobre eléctrica y mecánica. Llegaba del trabajo y se iba directo a ver qué estaba haciendo Leandro. Los fines de semana hacían pequeños arreglos en la casa juntos. Una tarde hasta cargó a Teresa. Fue un momento emocionante. La bebé miró a ese abuelo serio y soltó una sonrisa enorme. Algo cambió en la cara de Silverio en ese momento. Era como si una muralla hubiera empezado a quebrarse. Diciembre llegó y con él la cercanía de la Navidad. Decidimos que iba a ser una Navidad especial, en familia, todos juntos. Llamamos a Carmen, Irineu, Expedito con las familias. Iba a ser la primera vez en mucho tiempo que tendríamos una cena de verdad, con la casa llena de gente. Pasamos días preparando todo. Hicimos limpieza general en la casa, decoramos con adornos navideños que Doralice había guardado hace años. Leandro y Silverio fueron juntos a comprar un árbol de Navidad. Trajeron uno bien grande y bonito. Armamos el árbol en la sala, con todas esas esferas de colores, las luces parpadeando, la estrella hasta arriba. Doralice estaba en éxtasis. Hacía años que no celebraba la Navidad de verdad. A Silverio nunca le habían importado mucho las fiestas, entonces pasaban el día como cualquier otro. Pero ahora, con la casa llena, no podía impedirlo. En la noche de Nochebuena, la casa estaba desbordando de gente. Había niños corriendo por todos lados, adultos platicando, risas haciendo eco en las paredes. La mesa estaba repleta, pavo asado, romeritos, bacalao, ensaladas, postres, todo hecho con mucho cariño por todas nosotras. Fue durante esa noche que me di cuenta de algo extraordinario. Silverio estaba platicando con sus hijos, algo que rara vez pasaba. Hasta estaba jugando con los nietos, haciéndole caras a Teresa que se carcajeaba sin parar. Era como si ese hombre cerrado, duro, controlador, estuviera lentamente abriéndose. Después de la cena, nos quedamos todos en la sala platicando. Fue cuando Expedito dijo algo que me sorprendió. «Papá, quería decirte algo. Siempre pensé que no nos querías mucho a mí y a Eunice cuando éramos niños. Eras muy serio, muy distante. Pero viéndote con Leandro ahora, viéndote con Teresa, me doy cuenta de que tal vez no sabías cómo demostrar amor. Y está bien, papá. Lo importante es que estamos aquí ahora, juntos, y podemos empezar de nuevo». El silencio que cayó en la sala fue profundo. Todos miraban a Silverio, esperando la reacción. Se quedó quieto por un tiempo que pareció eterno, con los ojos aguados. Entonces, por primera vez que yo presencié en todos esos años, habló con el corazón. «Yo no tuve papá, Expedito. Mi papá me abandonó cuando tenía 5 años. Me crió solo mi mamá, una mujer dura que necesitaba trabajar todo el día para mantenernos. Nunca aprendí cómo ser padre porque nunca tuve ejemplo. Hice lo mejor que pude, pero reconozco que no fue suficiente. Fui distante, fui duro. Pensaba que así debía ser un hombre. Fuerte, proveedor, sin sentimentalismos. Estaba equivocado». Doralice empezó a llorar. Era la primera vez en más de 30 años de matrimonio que escuchaba a su marido abrirse así. Silverio continuó. «Cuando eran pequeños tenía miedo. Miedo de fallar, miedo de no ser suficientemente bueno, miedo de demostrar debilidad. Entonces me cerré. Fui el proveedor, el hombre de la casa, pero no fui el papá que necesitaban. Y contigo, Doralice». Miró a mi hija y por primera vez vi vulnerabilidad en esos ojos. «Te amo, siempre te amé, pero no sé demostrarlo. Mi mamá siempre decía que el hombre no demuestra sentimientos, que eso era cosa de mujeres».
Entonces guardé todo aquí adentro. Se golpeó el pecho. Y en el proceso de guardar, terminé lastimándote. Te controlé porque tenía miedo de perderte. Fui duro porque no sabía ser suave. Cuando te viniste a vivir aquí, Marlucia, me dio coraje. No porque no me cayeras bien, sino porque sentí que estaba perdiendo aún más el control de mi propia casa, de mi vida. Se limpió las lágrimas que le corrían por la cara. Pero ¿saben qué me di cuenta en estos últimos meses? Que control no es amor. Que familia no es tener poder, es tener conexión. Ver a Doralice feliz cuidando a la nieta, ver la casa llena de vida, ver a Leandro aquí ayudándome y enseñándome que un hombre puede ser suave sin ser débil. Eso me está cambiando. Estoy viejo, ya tengo 63 años, pero no es tarde para cambiar, ¿verdad? Nadie podía aguantar las lágrimas. Fue uno de los momentos más bonitos y más emocionantes que he vivido. Expedito se levantó y abrazó a su papá. Eunice hizo lo mismo. Doralice se quedó ahí, paralizada, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Silverio se acercó a ella y agarró su mano. Perdóname por todos estos años. Perdóname por haber sido tan mal marido. Quiero empezar de nuevo. Quiero aprender a hacerte feliz de verdad. No sé si voy a poder cambiar completamente. Son décadas de malos hábitos. Pero quiero intentarlo, si me das esa oportunidad. Doralice lo abrazó y los dos se quedaron ahí, llorando juntos, mientras todos nosotros veíamos esa escena de redención. Fue como si años de rencor, de dolor, de resentimiento, empezaran a disolverse en ese abrazo. La Navidad de 2015 fue inolvidable. No por los regalos, no por la comida, sino por el milagro que presenciamos. Un hombre cerrado y lastimado abriéndose, una familia sanando, el amor venciendo al miedo y al orgullo. Después de esa noche, las cosas realmente cambiaron. Silverio empezó a ir al psicólogo, algo que él mismo sugirió, para sorpresa de todos. Dijo que necesitaba ayuda profesional para aprender a lidiar con sus emociones, con su pasado, con sus traumas. Fue un acto de valor inmenso para un hombre de esa generación, criado para ser duro y no demostrar debilidad. Las semanas fueron pasando y la transformación era visible. Silverio empezó a platicar más, a sonreír más. Empezó a preguntarle a Doralice cómo había estado su día, a agradecerle por la comida, a elogiarla cuando arreglaba la casa. Pequeños gestos que parecen tontos, pero que significaban el mundo para ella. Con Leandro desarrolló una amistad verdadera. Los dos pasaban los fines de semana haciendo cosas juntos, arreglando lo que estaba roto, construyendo una mesita para el cuarto de Teresa, remodelando el patio. Silverio enseñaba y también aprendía. Leandro tenía una ligereza, una forma joven de ver el mundo que estaba contagiando al suegro. Y conmigo, Silverio fue poco a poco construyendo una relación de respeto y cariño. Empezó a saludarme en las mañanas, a preguntar si necesitaba algo, a agradecer cuando yo hacía algo. Una tarde, se sentó a mi lado en el corredor y dijo: «Gracias por haberte venido a vivir aquí, Marlucia. Sé que al principio no fui receptivo, pero usted salvó a esta familia, salvó mi matrimonio, me salvó a mí». Lloré cuando dijo eso. Era el reconocimiento que necesitaba escuchar, la confirmación de que mi presencia ahí había hecho la diferencia. Enero de 2016 llegó con sus lluvias de verano. Teresa tenía 4 meses, gordita y sanita. Leandro seguía juntando dinero, pero ya no tenía prisa. Él y Eunice estaban felices ahí, siendo parte de esa familia que se había vuelto tan unida. Fue un domingo por la tarde, todos reunidos en la sala después de la comida, que Silverio hizo un anuncio. «Tengo una propuesta. Leandro, Eunice, sé que están juntando dinero para comprar una casa. Pero ¿qué tal si, en vez de eso, ampliamos esta casa? Hay espacio en el terreno. Podríamos construir otro cuarto, hacer una suite más grande para ustedes y Teresa. Así tendrían su espacio, pero seguiríamos todos juntos». Leandro se sorprendió. «Pero Silverio, no puedo aceptar eso. Es su casa». «Es nuestra casa», corrigió Silverio.
es de la familia. Ustedes son familia. Y sinceramente, ya no quiero que se vayan. Aprendí en estos meses que familia junta es familia fuerte. Solo con Doralice me perdía. Pero con ustedes aquí, con Marlucia, con esta casa llena de vida, me encontré. Doralice estaba radiante. Eunice lloraba de emoción. Leandro se quedó sin palabras, demasiado emocionado para hablar. Podemos usar el dinero que juntaron como inversión en la ampliación. No van a estar viviendo de arrimados. Van a estar viviendo en su casa también. Hasta podemos hacer un documento formalizando que parte de la casa es de ustedes. ¿Qué les parece? Así fue como decidimos. En los meses siguientes empezamos a planear la ampliación. Leandro y Silverio dibujaron juntos el plano de la nueva suite. Un cuarto grande con closet, baño completo y todavía un espacio pequeño que podría ser un estudio o un cuarto para cuando Teresa creciera. La obra empezó en marzo. Esta vez, Silverio y Leandro hicieron la mayor parte del trabajo ellos mismos, contratando ayuda solo para cosas específicas. Trabajaban juntos los fines de semana, sudaban juntos, reían juntos. Era bonito de ver. Entre semana, la rutina de la casa seguía tranquila. Doralice y yo cuidábamos a Teresa mientras Eunice hacía las tareas del hogar. Cocinábamos juntas, nos hacíamos compañía, veíamos a la bebé crecer y descubrir el mundo. Esos fueron meses de paz y alegría pura. La obra quedó lista en junio de 2016. La suite había quedado hermosa, amplia, ventilada, con una ventana grande que daba al patio. Eunice decoró con mucho cariño, escogiendo cortinas, comprando ropa de cama nueva, poniendo cuadritos en las paredes. En el rinconcito estaba la cuna de Teresa, toda arregladita. Hicimos una fiesta pequeña para inaugurar el nuevo cuarto. Llamamos a toda la familia. Hicieron una carnita asada en el patio. Fue un día lindo de invierno, con ese solcito suave y cielo azul. Los niños jugaban, los adultos platicaban y en el centro de todo estaba Silverio, sonriendo de verdad, abrazando a sus hijos, cargando a su nieta. Doralice me jaló aparte ese día y me dijo: «Mamá, gracias. Gracias por no haber desistido de mí, por haberte venido a vivir aquí, por haber traído vida a esta casa. No solo me salvaste, salvaste mi matrimonio, mi familia. Mira a Silverio, mamá, es un hombre diferente». Y todo empezó cuando llegaste. Abracé a mi hija y sentí mi corazón desbordarse de gratitud. Sí, había sido difícil. Sí, hubo momentos aterradores, momentos en que cuestioné si había tomado la decisión correcta. Pero ahí, en ese patio lleno de gente que amaba, viendo a mi hija finalmente feliz, viendo a mi yerno integrado, viendo a mi nieta creciendo en una casa llena de amor, sabía que cada segundo de incertidumbre había valido la pena. La vida siguió su curso. Silverio siguió yendo al psicólogo, trabajando en sí mismo. Tuvo recaídas, claro, momentos en que volvía al comportamiento de antes, se ponía enojón, cerrado, pero ahora reconocía cuando pasaba, pedía disculpas, intentaba hacer las cosas diferente. Y eso hacía toda la diferencia. La relación de él con Doralice floreció de una forma que ninguno de nosotros esperaba. Empezaron a noviar de nuevo, después de tantos años. Él empezó a llevarle flores, a invitarla a paseos, a decirle palabras de cariño. Parecía cosa de adolescentes, pero era hermoso de ver. Una noche, escuché ruidos viniendo de su cuarto. No eran ruidos de discusión como antes, sino risas. Estaban riendo juntos, platicando hasta tarde, como hacen las parejas enamoradas. Sonreí ahí en la oscuridad de mi cuarto, sabiendo que mi hija había finalmente encontrado la felicidad que siempre mereció. Teresa crecía linda e inteligente. Con 1 año ya caminaba por toda la casa, siempre sonriendo, siempre diciendo sus balbuceos. Era la luz de todos nosotros. Silverio era abuelo consentidor completo. Llegaba del trabajo y se iba directo a cargar a la nieta, jugar con ella, hacerle caras que la hacían carcajearse. Leandro se volvió el hijo que Silverio nunca tuvo.
Los dos eran inseparables. Silverio hasta propuso que fueran socios en el trabajo. Iban a montar una empresa pequeña juntos, de eléctrica y mecánica. Leandro estaba emocionado con la idea, y los dos pasaban horas planeando el futuro del negocio. Eunice quedó embarazada otra vez en 2017. Fue una alegría enorme. Esta vez era un niño. Todos nos pusimos eufóricos con la noticia. La casa iba a recibir un miembro más alegría, más vida. Fue durante ese segundo embarazo de Eunice que pasó el episodio que le da título a esta historia. Ese momento que al principio pareció aterrador, pero que tenía un significado completamente diferente de lo que cualquiera podría imaginar. Era una tarde de sábado, finales de agosto de 2017. Eunice tenía 7 meses de embarazo, esa panza enorme que apenas la dejaba moverse bien. Doralí se había ido al mercado con Leandro a hacer las compras de la semana, llevando a Teresa con ellos. Yo estaba en mi cuarto, organizando unas ropitas de bebé que había comprado para el nieto que venía en camino. Silverio estaba en la sala, viendo un partido de fútbol en la televisión. De repente, escuché a Eunice gritar desde su cuarto: «¡Abue! ¡Abue! ¡Ayúdame!». Solté todo y salí corriendo, o lo más rápido que mis piernas de 80 años me permitían. Cuando llegué a la puerta del cuarto, vi a Eunice intentando alcanzar algo en lo alto del ropero. Estaba arriba de un banquito, estirando el brazo, con esa panza enorme. «¡Niña del cielo! ¡Bájate de ahí ahorita!», grité, espantada. «Abue, solo necesito agarrar esa caja de ahí arriba. Tiene la ropita del ajuar del bebé que trajo la tía Carmen la semana pasada». «Tú no vas a agarrar nada. Bájate de ahí que llamo a tu papá». Fui hasta la sala y llamé a Silverio. «Ven acá rápido. Tu hija está arriba de un banquito queriendo agarrar una caja de lo alto del ropero». Silverio se levantó de un brinco y fue corriendo al cuarto. Cuando llegó, Eunice ya se había bajado del banquito, pero estaba insistiendo que podía agarrar la caja si él la ayudaba. «Eunice, estás embarazada de 7 meses. No te vas a subir a ningún banquito», dijo Silverio, usando ese tono de papá que no acepta réplicas, pero que ahora venía acompañado de preocupación genuina, no de autoritarismo. «Papá, necesito esa ropa. Quiero lavar todo hoy porque el pronóstico es de sol para toda la semana. Si lo dejo para después puede empezar a llover y...». «Entonces yo la agarro», interrumpió. «¿Dónde está esa caja?». Eunice señaló lo alto del ropero. Era una caja grande de cartón, bien al fondo, empujada hacia atrás. Silverio miró, evaluó la situación. El ropero era alto, tendría que subirse al mismo banquito para alcanzarla. Pero el banquito era pequeño e inestable, no aguantaría su peso siendo un hombre grande, de más de 80 kilos. «Voy por la escalera del patio», dijo. «Papá, no hace falta. Solo súbete al banquito y estira el brazo». «Eunice, el banquito no aguanta mi peso. Voy a traer la escalera». Salió y regresó unos minutos después con la escalera de aluminio. La puso bien enfrente del ropero, subió algunos escalones y logró alcanzar la caja. Pero cuando jaló, se dio cuenta de que estaba atorada en algo. «Está trabada en algo aquí atrás», dijo, intentando jalar con más fuerza. «Déjame que subo y la destrabo, papá». Eunice empezó a acercarse a la escalera. «Ni lo pienses», dijimos Silverio y yo al mismo tiempo. Silverio bajó de la escalera y pensó un momento. «Necesito llegar más adentro del ropero para ver qué la está atorando. Voy a subirme encima de la cómoda». La cómoda estaba junto al ropero, pegada a la pared. Era bien firme, de madera maciza, alta. Si se subía ahí, podría tener una vista mejor de arriba del ropero. Silverio se subió a la cómoda con cuidado. De ahí arriba, logró ver que la caja estaba atorada, porque había otra caja más pequeña encima de ella, impidiendo que saliera. «Necesito quitar esta caja chica primero», explicó. Se estiró, agarró la caja pequeña y la aventó para que Eunice la agarrara abajo. Después, volvió su atención a la caja grande. Logró jalarla un poco, pero todavía estaba difícil de sacar porque estaba bien atorada allá al fondo. «Eunice, ven aquí cerca de la cómoda», dijo. «Voy a necesitar empujar la caja hacia adelante y va a caer.
Tú quédate lista para agarrarla. Eunice se posicionó. Yo me quedé junto a ella, lista para ayudar también, aunque con mi edad y fuerza no sé cuánto ayudaría. Silverio finalmente logró destrabar la caja. La empujó con fuerza hacia adelante, y la caja empezó a deslizarse de lo alto del ropero. Pero era más pesada de lo que imaginó, y cuando empezó a caer, agarró velocidad. La caja cayó directo hacia Eunice. Ella intentó agarrarla, pero con esa panza enorme no podía moverse lo suficientemente rápido. Yo intenté jalarla para el lado, pero mis fuerzas ya no eran las mismas. Fue en ese momento que Silverio, todavía arriba de la cómoda, vio el peligro. Sin pensarlo 2 veces, brincó de la cómoda, una altura considerable, y cayó justo atrás de Eunice. Con los brazos extendidos, empujó a su hija para el lado, sacándola de la trayectoria de la caja que caía. «¡Así no!», grité, pensando que iba a tirar a su hija embarazada. Fue cuando pasó eso que escucharon al principio de esta historia. Silverio llegó por atrás de Eunice y la empujó para el lado, lo suficientemente fuerte para sacarla del camino, pero controlado para no lastimarla. La caja cayó exactamente donde ella estaba segundos antes, estrellándose en el piso, con un ruido seco. Eunice se tambaleó para el lado pero no cayó, porque Silverio la agarró del brazo en el último instante. Él mismo casi perdió el equilibrio después del brinco, pero logró sostenerse. Los 3 nos quedamos ahí parados unos segundos, procesando lo que acababa de pasar. La caja estaba en el piso, abierta, con ropitas de bebé regadas por todos lados. Si hubiera caído en Eunice, con la fuerza con que cayó, podría haberla lastimado seriamente a ella y al bebé. «¡Dios santo!», exclamé llevándome la mano al pecho. ¡Qué susto! Eunice estaba temblando. Silverio la abrazó y los 2 se quedaron ahí, abrazados, respirando hondo. «Perdóname, hija, perdóname. No debí haber empujado la caja sin antes bajar y ver bien el peso. Pude haberte lastimado», decía, con la voz quebrada. «Papá, me salvaste», respondió Eunice, llorando. «Si no hubieras brincado, la caja me hubiera caído encima. Pudo haberle pasado algo al bebé». Fue en ese momento que entendí completamente la transformación de Silverio. El hombre que años atrás no demostraba afecto, que era distante y frío con los hijos, acababa de brincar de una altura peligrosa, poniendo en riesgo su propia seguridad, para proteger a su hija y a su nieto. Ese gesto impulsivo, desesperado, mostraba un amor profundo que tal vez ni él sabía que existía dentro de él. Los 3 nos quedamos sentados en el piso del cuarto, todavía intentando calmarnos del susto. Fue cuando Doralice, Leandro y Teresa llegaron a casa. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Doralice asustada al ver nuestras caras pálidas y la caja estrellada en el piso. Contamos todo. Doralice se puso blanca, abrazó a su hija, después abrazó a Silverio. Leandro, que amaba a su esposa más que nada, se quedó temblando solo de imaginar lo que pudo haber pasado. «Gracias, suegro», dijo apretando la mano de Silverio con fuerza. «Gracias por haber protegido a mi familia». Silverio, con los ojos llenos de lágrimas, algo que se estaba volviendo más común en ese hombre que había pasado décadas sin llorar, solo asintió con la cabeza. Esa noche hicimos una cena especial. No era para celebrar nada específico, sino para agradecer. Agradecer por estar todos ahí, juntos, sanos. Agradecer por la familia que habíamos construido. Agradecer por la transformación que habíamos presenciado. Durante la cena, Silverio hizo un discurso que ninguno de nosotros va a olvidar. «Quiero que todos sepan que hoy, cuando vi esa caja cayendo sobre Eunice, no pensé, solo actué. ¿Y saben por qué? Porque ustedes se volvieron lo más importante de mi vida. Pasé décadas pensando que ser hombre era ser duro, era no demostrar emoción, era controlar. Pero ustedes me enseñaron que ser hombre de verdad es proteger a quien amas, es llorar cuando hace falta, es pedir perdón cuando te equivocas, es estar presente. Hoy casi pierdo a mi hija y a mi nieto por una caja de ropa.
pero me di cuenta de que iba a dar mi vida sin dudar para protegerlos. Y eso es amor, amor de verdad. No había ojo seco en la mesa. Hasta la pequeña Teresa, que no entendía nada de lo que estaba pasando, se quedó quietecita en brazos de su mamá, como si sintiera la solemnidad del momento. Los meses siguientes fueron de mucha alegría. Eunice pasó el resto del embarazo siendo consentida por todos nosotros. Silverio se puso súper protector. No la dejaba hacer nada que exigiera esfuerzo. Leandro andaba en las nubes esperando a su hijo. Y Doralice y yo preparábamos todo con mucho cariño para recibir al nuevo miembro de la familia. En octubre de 2017 nació el pequeño Cándido, un bebito hermoso, fuerte, con ese llanto vigoroso de quien vino con disposición. El parto fue tranquilo. Eunice se recuperó bien y pronto estaban en casa con el bebé. La casa ahora tenía 2 pequeños, Teresa con casi 2 años y Cándido recién nacido. Era un relajo hermoso. Llanto de bebé, risas de niños, carreras, pañales regados, biberones en el fregadero. Era vida pura, amor puro. Silverio estaba completamente transformado. Ahora era ese abuelo que juega en el piso, que hace el avioncito, que canta canciones tontas, que carga aunque esté cansado del trabajo. Él y Doralice se habían vuelto esos abuelos con los que todo nieto sueña. Presentes, amorosos, dedicados. Ver a mi hija feliz, realizada, en un matrimonio que se había vuelto verdadero compañerismo, me llenaba el corazón de alegría. Ver a Silverio, ese hombre que un día me dio tanto miedo, volverse un papá y abuelo ejemplar, era prueba de que las personas pueden cambiar cuando eligen enfrentar sus demonios. La vida siguió tranquila por los años siguientes. El negocio de Silverio y Leandro salió bien. Consiguieron algunos clientes fijos y estaban creciendo despacio, pero con firmeza. Eunice ayudaba con la parte administrativa en las horas que los niños dormían. Y Doralice y yo éramos las nanas oficiales, cuidando a los pequeños con todo el amor del mundo. Teresa creció lista y platicadora. Era una niña hermosa, inteligente, llena de preguntas sobre todo. Cándido era más tranquilo, un niño dulce y cariñoso. Ver a los 2 creciendo en esa casa llena de amor era una bendición. En 2019, cuando ya tenía 82 años, empecé a tener algunos problemitas de salud. Nada grave, solo las cosas normales de la edad. Presión alta, dolores en las articulaciones, cansancio. Pero mi familia me cuidó con todo cariño. Silverio insistió en que fuera a los mejores doctores, pagó todas las medicinas, se aseguró de que tuviera el mejor tratamiento. Usted salvó a mi familia, Marlucia. Ahora nos toca cuidarla. Decía siempre que yo intentaba protestar por los gastos. Fue durante una de esas consultas médicas que el doctor me dijo algo que me hizo reflexionar mucho. Doña Marlucia, usted tiene 82 años, pero tiene la disposición de alguien de 70. ¿Sabe por qué? Porque tiene propósito. Tiene una familia que ama y que la ama. Tiene una rutina, tiene alegría. Muchos ancianos de su edad se deterioran porque se sienten inútiles, aislados. Pero usted tiene suerte. Tiene una familia hermosa a su alrededor. Regresé a casa pensando en esas palabras. Era verdad. Había tenido la suerte, o la sabiduría, de tomar una decisión años atrás que cambió todo. Si me hubiera quedado sola en mi casita, muriéndome de preocupación por Doralice a la distancia, probablemente ya habría partido. Pero estaba ahí, viva, activa, siendo parte de esa familia hermosa. El año 2020 llegó trayendo esa pandemia terrible que azotó al mundo. Fue un periodo difícil para todo mundo. Teníamos que quedarnos en casa, no podíamos recibir visitas, usar cubrebocas todo el tiempo. Pero ¿saben una cosa? Para nosotros, que ya vivíamos todos juntos, no fue tan malo. Éramos nosotros 6, yo, Doralice, Silverio, Eunice, Leandro y los niños, encerrados en esa casa. Pero estaba bien porque éramos una familia de verdad. Nos apoyamos mutuamente, nos ayudamos unos a otros, encontramos alegría en las cosas pequeñas.
Silverio y Leandro tuvieron que dejar de trabajar por algunos meses porque no era servicio esencial. Fue un periodo difícil económicamente, pero el dinero que teníamos guardado de la venta de mi casa y de las ganancias del negocio nos ayudó a pasar esos meses. Fue durante la pandemia que Silverio empezó un proyecto especial. Decidió construir una casita de muñecas enorme en el patio para Teresa. Pasó meses trabajando en eso, con ayuda de Leandro y hasta del pequeño Cándido, que adoraba entregarle las herramientas al abuelo. La casita quedó hermosa. Tenía 2 pisos, ventanitas con cortinas de verdad, una puertita que abría y cerraba, hasta electricidad con lucecitas. Teresa quedó encantada. Era el regalo de los sueños de cualquier niño. Pero, ¿saben qué era más hermoso? Ver a Silverio trabajando en ese proyecto con tanto esmero, tanto amor. Cada tablita clavada, cada tornillo apretado, era hecho pensando en la sonrisa de la nieta. Ese hombre se había vuelto la personificación del amor de abuelo. Cuando la pandemia finalmente empezó a disminuir en 2021, regresamos poco a poco a la vida normal. Silverio y Leandro retomaron el trabajo. Los niños, que habían estado todo ese tiempo en casa, finalmente pudieron volver a jugar con otros niños, ir al parque. Fue ese año que Expedito nos dio una noticia maravillosa. Se estaba mudando de regreso para estar cerca de nosotros. Había conseguido un traslado en el trabajo e iba a regresar a la ciudad. Todos quedamos eufóricos. La familia iba a estar aún más cerca. Cuando Expedito, Celina y el ahora grande Aurelio llegaron, hicimos una fiesta hermosa. Silverio abrazó a su hijo por largos minutos, y los dos lloraron juntos. Tantos años perdidos, tanto tiempo en que fueron distantes, pero ahora tenían la oportunidad de reconstruir. Expedito quedó impresionado con la transformación de su papá. «Papá, estás irreconocible, en el buen sentido», dijo durante la comida de bienvenida. «Aprendí tarde, hijo, pero aprendí. Aprendí que la familia es lo que importa, que demostrar amor no es debilidad, que estar presente es más importante que cualquier cosa», respondió Silverio. Los años siguientes fueron de pura felicidad. Nuestra casa vivía llena. Los fines de semana siempre había alguien de visita. Los cumpleaños se celebraban con fiesta, Navidad y Año Nuevo eran reuniones enormes. La familia que un día estuvo tan rota, tan lastimada, ahora era unida y fuerte. Doralice floreció completamente. Era otra persona, alegre, comunicativa, segura de sí misma. Ella y Silverio se habían vuelto esa pareja que todo mundo envidia, que anda de la mano, que se mira con cariño, que todavía se enamora después de tantos años. Un día, en 2022, Doralice me llamó para platicar. Estábamos las dos solas en la cocina, tomando café en la tarde. «Mamá, ¿sabes en qué estaba pensando hoy? Que si no te hubieras venido a vivir aquí ese día de 2015, probablemente estaría muerta. No físicamente, tal vez, pero muerta por dentro. Me estaba marchitando en ese matrimonio, anulándome completamente. Trajiste vida a esta casa. Y más que eso, tu presencia obligó a Silverio a confrontarse. Ya no podía controlarme contigo aquí. Y cuando Eunice vino a vivir también, tuvo que escoger, o cambiaba de verdad o perdía a toda la familia. Gracias a Dios escogió cambiar. Agarré la mano de mi hija y sonreí. Hija, fue la mejor decisión que tomé en la vida. Venirme a vivir aquí, cuidarte, verlos ser felices. Valió cada momento de incertidumbre, cada susto, cada dificultad. Ese día que papá empujó a Eunice para salvarla de la caja, hasta hoy se me pone la piel chinita cuando lo recuerdo. Ahí tuve la certeza de que había cambiado de verdad. El hombre que era antes nunca hubiera arriesgado su propia seguridad para salvar a otra persona. Las personas pueden cambiar, Doralice, siempre y cuando quieran de verdad. Silverio quiso. Enfrentó a sus demonios, buscó ayuda, hizo el trabajo difícil de mirar hacia adentro y transformarse. No todo mundo tiene ese valor. Nos quedamos ahí platicando por horas, recordando todo lo que habíamos pasado. Todas las dificultades, todas las victorias. Era una plática de gratitud, de celebración,
de reconocimiento de que lo habíamos logrado. Habíamos salvado una familia que parecía perdida. Hoy, en 2024, tengo 87 años. Mi salud ya no es la misma, claro. Me canso más fácil, necesito más ayuda para algunas cosas. Pero soy feliz, inmensamente feliz. Vivo en una casa llena de amor, donde soy respetada y cuidada. Veo a mi hija y mi yerno amándose de verdad todos los días. Veo a mi nieta y mi nieto creciendo fuertes y sanos, en una casa donde nunca faltó amor. Veo a Silverio siendo el abuelo más dedicado que existe, jugando en el piso con los niños aunque llegue cansado del trabajo. Teresa ahora tiene 9 años y es una niña hermosa, estudiosa, llena de sueños. Cándido tiene 7 y es un niño dulce, sensible, que le encanta dibujar. Los dos me dicen Abue Marlú y siempre vienen a contarme sus días, a mostrarme sus creaciones, a pedirme que les cuente historias de mi época. Silverio, ahora con 72 años, se volvió mi amigo de verdad. Platicamos de todo, nos reímos juntos, jugamos dominó los domingos por la tarde. ¿Quién iba a decir que ese hombre que me dio tanto miedo un día se volvería alguien tan querido? Leandro y Eunice están construyendo una vida hermosa juntos. El negocio de ellos con Silverio está creciendo bien. Ya hasta contrataron un empleado. Eunice está pensando en volver a estudiar, hacer un curso técnico de administración. Ahora es una mujer segura, decidida, que sabe lo que quiere. Y Doralice, mi Doralice querida, está radiante. Hoy tiene 62 años, pero parece de 50. La sonrisa nunca se le quita de la cara, los ojos le brillan, la voz es alegre. Se encontró en la vida, encontró su propósito, encontró felicidad. A veces, cuando estoy sola en mi cuarto en la noche, pienso en todo lo que pasó. Pienso en ese día de julio de 2015, cuando me mudé para acá sin saber qué iba a encontrar. Pienso en el miedo que sentí cuando me di cuenta de que Silverio no me quería aquí. Pienso en el susto de ese día en que apareció en la puerta de mi cuarto. Pienso en todos los momentos difíciles que vivimos, pero principalmente pienso en los momentos lindos. La Navidad de 2015, cuando Silverio se abrió por primera vez, el día en que salvó a Eunice y a Cándido de la caja que caía, el nacimiento de los nietos, las fiestas familiares, los domingos de comida todos juntos, las risas en la cocina, las historias contadas en el corredor, los abrazos apretados, los te amo dichos sin pena. Aprendí en estos años que la familia no es sobre perfección. Es sobre imperfección aceptada, sobre errores perdonados, sobre segundas oportunidades dadas. Es sobre estar presente aunque sea difícil. Es sobre elegir quedarse aunque sería más fácil irse. A veces me preguntan, gente de la iglesia, vecinos, conocidos, ¿cuál es el secreto para una familia feliz? Y siempre respondo lo mismo: presencia. Estar presente. No solo físicamente, sino emocionalmente. Ver el sufrimiento del otro y no darle la espalda. Tener valor para intervenir cuando hace falta, pero también sabiduría para saber cuándo dejar que el otro resuelva. Si no hubiera tomado la decisión de venirme a vivir aquí, la historia sería otra. Probablemente Doralice seguiría en ese matrimonio infeliz, marchitándose poco a poco. Silverio seguiría siendo ese hombre cerrado, perdiendo la oportunidad de conocer el amor verdadero de la familia. Eunice y Leandro estarían solos, luchando sin apoyo. Y yo estaría sola en mi casita, preocupada pero impotente. Pero elegí diferente. Elegí vender mi casa, dejar mis recuerdos atrás, mudarme a un lugar donde no era bienvenida inicialmente. Y esa elección salvó no solo a mi hija, sino a toda una familia. Hoy, cuando miro alrededor y veo a Teresa haciendo tarea en la mesa de la cocina mientras Doralice prepara la cena, a Cándido jugando en el patio con el abuelo Silverio, a Eunice y Leandro platicando sobre los planes del día, siento una paz profunda. Siento que mi vida tuvo propósito, que hice la diferencia.
Mis queridos que me acompañaron hasta aquí en esta historia larga, vieron que no toda historia que empieza con miedo termina en tragedia. A veces, el miedo es solo el empujón que necesitamos para cambiar todo. Ese grito que di, así no, cuando pensé que Silverio iba a lastimar a Eunice, era en realidad el grito de una abuela protegiendo a su nieta. Pero también era, simbólicamente, el grito que había dado años antes, cuando decidí que, así no, podía continuar. Mi hija sufriendo, aislada, infeliz. Silverio llegó por atrás y empujó. Pero no empujó para lastimar, empujó para salvar. Y esa ha sido la historia de nuestra familia, empujándonos unos a otros, no para la destrucción, sino para la salvación. Sacándonos de la zona de confort, forzándonos a crecer, a cambiar, a volvernos versiones mejores de nosotros mismos. Si tú que me estás viendo estás en una situación difícil, sea en una relación, sea con familia, sea contigo mismo, quiero decirte algo. El cambio es posible. No es fácil, no es rápido, pero es posible. A veces necesitamos dar el primer paso, aunque tengamos miedo. A veces necesitamos aceptar ayuda. A veces necesitamos confrontar. A veces necesitamos perdonar. Pero sobre todo, necesitamos elegir amor. Amor verdadero, que no es solo sentimiento, sino acción. Amor que protege, que corrige, que está presente, que no se rinde. Silverio pudo haber elegido quedarse en el orgullo, en la dureza, en el control. Pero eligió el camino difícil. Reconocer sus errores, buscar ayuda, cambiar patrones de décadas. Y hoy cosecha los frutos de esa elección. Una familia unida, nietos que lo adoran, un matrimonio verdadero, paz interior. Doralice pudo haber elegido continuar en la infelicidad, por miedo, por comodidad, por pensar que era demasiado tarde para cambiar. Pero aceptó la ayuda que le ofrecieron y tuvo valor para exigir respeto, para valorarse, para renacer. Eunice y Leandro pudieron haber estado demasiado orgullosos para aceptar ayuda de la familia, pero entendieron que aceptar apoyo no es debilidad, es sabiduría. Y hoy construyen una vida sólida, rodeados de amor. Y yo pude haberme quedado en mi casa, cómoda pero preocupada, quejándome pero sin actuar. Pero elegí moverme, elegí ser parte de la solución, elegí estar presente. Y no me arrepiento ni un segundo. Hoy, cuando miro hacia atrás y veo todo el camino, sé que cada lágrima valió la pena. Cada momento de incertidumbre, cada susto, cada dificultad, todo valió la pena para llegar a donde estamos hoy. Entonces, mis queridos, si esta historia los tocó de alguna forma, déjenme su comentario contándome. ¿Cuántos de ustedes han tenido que tomar una decisión difícil por la familia? ¿Cuántos han visto a alguien transformarse completamente? ¿Cuántos creen que nunca es tarde para cambiar? Díganme de dónde me están viendo. Me encanta saber que mi historia está llegando lejos. Y si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza, compartan este video. A veces, una historia como la mía puede ser el empujón que alguien necesita para cambiar su propia vida. No se olviden de dejar su like y suscribirse al canal. Tengo muchas otras historias para contar. Historias de dolor pero también de superación, de lucha pero también de victoria. Porque la vida no es solo una cosa u otra, es todo junto y mezclado. Y es justamente en las dificultades que descubrimos nuestra fuerza. Quiero agradecer a Dios todos los días por la familia que tengo, por Doralice, que aún después de tanto sufrimiento logró perdonar y reconstruir, por Silverio, que tuvo humildad y valor para cambiar, por Eunice y Leandro, que llenaron esta casa de vida nueva, por los niños, que nos recuerdan todos los días de lo que realmente importa, y por estar aquí, con salud, a los 87 años, pudiendo presenciar todo esto. La vida es corta, mis queridos. No pierdan tiempo con orgullo tonto, con rencores guardados, con relaciones tóxicas que solo drenan el alma. Si hay amor, luchen por él. Si hay familia, valórenla. Si hay oportunidad de empezar de nuevo, agárrenla. Nunca es tarde mientras hay vida. Y si ustedes están en una situación donde piensan que no hay salida,
Quiero decirles, la hay, siempre la hay. A veces la solución está más cerca de lo que imaginan. A veces es solo cuestión de aceptar ayuda, de dejar el orgullo de lado, de dar el primer paso aunque tengamos miedo. Miro mi vida hoy y veo que no tengo de qué quejarme. Tengo techo, comida, salud razonable para mi edad y principalmente tengo amor. Mucho amor. Soy cuidada, respetada, querida. ¿Qué más podría querer una viejita de 87 años? A veces Teresa se sube a mi regazo, aunque ya esté grande, y pregunta, «Abue Marlú, ¿eres feliz?» Y respondo con toda sinceridad, «Sí, mi nietecita. Muy feliz, porque los tengo a ustedes». Y esa es la verdad. La felicidad no está en las cosas materiales, no está en la juventud, no está en la perfección. La felicidad está en los vínculos que construimos, en las personas que elegimos tener cerca, en el amor que damos y recibimos. Entonces agradezco a todos los que vieron hasta aquí. Sé que fue una historia larga, pero necesitaba contar todo para que entendieran cómo llegamos a donde estamos. Cómo una situación que pudo haber terminado en tragedia se transformó en bendición. Que mi historia los inspire a no rendirse con las personas que aman, a dar segundas oportunidades cuando se merecen, a tener valor para cambiar, a elegir amor siempre, aunque sea difícil. Y recuerden, a veces ese empujón que parece agresivo al principio es en realidad alguien sacándote del camino del peligro. A veces esa persona que parece imposible de cambiar solo está esperando el motivo correcto. A veces, esa decisión difícil que están posponiendo es exactamente lo que va a cambiar todo. Vivan con amor, mis queridos, perdonen cuando puedan, luchen por quien vale la pena y nunca, nunca subestimen el poder de estar presente en la vida de quienes aman. Que Dios los bendiga a todos y a sus familias. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí conmigo. Hasta la próxima historia, mis amores. Un beso en el corazón de cada uno. Y recuerden siempre, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para ser feliz. Quédense con Dios, mis queridos, y no olviden, la familia es todo. Cuiden las suyas, valoren cada momento, porque el tiempo pasa rápido y no regresamos atrás. Lo que podemos hacer es vivir cada día de la mejor forma posible, con amor, con presencia, con verdad. Un abrazo apretado de esta viejita a cada uno de ustedes. Hasta pronto.